Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Ok, chicos, buenos días para todos. Entonces, en la semana pasada, perdón, en la última clase vimos que existen varios tipos de campos que generan fuerzas en la naturaleza. Entre ellos están el gravitacional. ¿Cuáles son los otros tres? ¿Podría repetir, por favor? Bueno, estábamos viendo la semana pasada diferentes campos o tipos de fuerzas presentes en la naturaleza. Uno de ellos es el gravitacional y los otros son ¿cuáles? Eléctrico y nuclear, si recuerdo. El eléctrico y el nuclear. Muy bien. Uno más grande que el otro, por ejemplo, el campo nuclear o las fuerzas nucleares, veíamos que son mucho más fuertes que las fuerzas eléctricas y las fuerzas eléctricas a su vez son mucho más fuertes que las fuerzas gravitacionales, es decir, en ese orden de magnitud se podría clasificar las fuerzas del universo. Bueno, resulta que las cargas eléctricas, cualquier carga eléctrica, genera un campo. Ese campo, por aquí, ese campo lo podríamos llamar como un campo de atracción, pues va a depender del tamaño de esa carga y de qué tan lejos esté ubicada otra carga para sentirse atraída hacia ella. A ese tipo de campo se le conoce como campo eléctrico. Si la carga se empieza a mover, aparece un segundo fenómeno que es el fenómeno del magnetismo. Ya lo hemos visto que una corriente, un flujo de electrones puede generar un campo magnético. Es decir, que tanto electricidad como magnetismos están muy ligados. Lo que sucede es que el magnetismo es producto de una carga en movimiento. O sea, cualquier carga eléctrica que se esté
moviendo, va a producir un magnetismo. Entonces la clase de hoy tiene algo que ver con este tipo de fenómenos. Vamos a ver primero un videito, no quiero adelantar detalles. Por acá. Vamos a conectar este medidor, que es un microamperímetro, detecta pequeñas corrientes eléctricas. Vamos a conectarlo a nuestra pequeña bobina, que consta tan solo de 3 espiras. Y a continuación vamos a introducir un imán dentro de las espiras. Lo metemos y sacamos lo más rápido posible. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con 9 espiras. Lo conectamos al microamperímetro y acercamos un imán. A continuación les enseño cómo he construido esta bobina y vamos a probar con ella a ver qué ocurre. Metemos y sacamos el imán rápidamente y observamos que debido a que tiene muchas espiras genera mucha más corriente eléctrica. Si dejamos el imán en reposo respecto a la bobina, no se produce corriente. Tiene que haber una variación del flujo magnético. Bien, aquí entonces sale una preguntita. Entonces, para yo generar corriente eléctrica o electricidad con un imán, ¿qué condiciones deben ser necesarias? Que el imán debe estar en constante movimiento. Esa es una. Muy bien. ¿Y cuál sería la otra? La cantidad de espiras. La cantidad de espiras. Resulta que cada espira, supongamos pues que estamos así de frente, una sola espira, cuando el flujo magnético está entrando, está recibiendo una cantidad de corriente. Si yo sumo más espiras y más espiras, pues sería ese mismo flujo magnético en todas esas espiras. Es decir, cada vez que aumenta el número de espiras, está aumentando ese flujo magnético. O sea, cada espira está recibiendo el mismo flujo magnético, lo que multiplicaría esa corriente eléctrica. Entonces, esas son las dos condiciones, que el magnetismo debe estar en movimiento para producir corriente eléctrica. Es decir, podríamos establecerlo como algo similar a lo que expliqué ahorita. Así como las cargas eléctricas en movimiento generan magnetismo, al revés, el magnetismo en movimiento que puede generar Electricidad. electricidad, exacto. O sea, miren la relación que hay entre la una y la otra. Por eso cuando yo hablo de electricidad también tengo que mencionar la palabra magnetismo. Los dos hacen parte de un mismo campo llamado el campo electromagnético. Es decir, las líneas de fuerza del imán, las líneas del campo magnético, tienen que variar respecto a la bobina. Si en vez de introducir el polo norte del imán, introducimos el polo sur, vemos que la corriente circula en sentido contrario. Lo mismo ocurre al sacar el imán. Cuando metemos el imán, la corriente circula en un sentido y al sacarlo, en sentido contrario. Y aquí lo mismo, pero al revés. Y ahora vamos a hacer una prueba con esta bobina procedente de un electroimán que tiene aún muchas más espiras de un hilo más fino. Observamos cómo la aguja llega a golpear con el extremo. Bien, entonces ahí vemos entonces la relación que hay entre magnetismo y corriente.
Esa corriente va a depender pues obviamente de la bobina. Aquí traje algo similar. Entonces aquí conectan una bobina a este bombillito. Si el imán está quieto, completamente quieto, no hay un campo magnético que esté cambiando, es decir, no hay un magnetismo en movimiento, no se genera ninguna corriente. Sin embargo, si el imán entra y sale, él empieza a generar una corriente eléctrica. Es decir, que campo magnético y campo eléctrico están estrechamente ligados. Listo. Vamos por aquí. Entonces aquí en la guía se propone un experimento, es decir, es hacer unas bobinitas. Estuve bregando a buscarlo por, por YouTube, no lo pude encontrar, pero ya más o menos nos podemos imaginar. Instalaron unas bobinitas con unos bombillitos y adentro de este tubo introdujeron unos imanes. Entonces lo que está haciendo aquí el chico ese es hacer como una especie de maraca, o sea, va moviendo de izquierda a derecha. Y en la medida que mueve izquierda a derecha, ¿qué se supone que deba suceder con esos bombillos? Que Se se prenden. enciendan Se enciendan, ¿cierto? ¿Y por qué se van a encender? por el movimiento de los imanes. Por el movimiento de los imanes. Bueno, yo creo que esas preguntas están implícitas en lo que acabamos de analizar. ¿Qué papel desempeñan los imanes ahí en ese experimento? Son los generadores de electricidad al estar en movimiento. Al estar en movimiento, es decir, hay que aclarar eso. Los imanes generan electricidad siempre y cuando estén en movimiento. ¿Por qué el alambre debe ser enrollado? Porque, por ejemplo, no puede estar recto. Miremos aquí la situación de acá. Mire que aquí el alambre está enrollado. ¿Qué sentido tendrá ese alambre No enrollado? sé, puede ser que abarque a todos los electrones o qué. Puede ser que abarque a todos los electrones. Por ejemplo, si yo conecto este bombillito, pero sobre un alambre estirado, o sea, un alambre recto, funcionará. Sí funcionará porque está haciendo mover los electrones, solamente que Ujú. tendría que ser muchísimo más la trayectoria que tiene que realizar el imán para hacer que todo el circuito tenga corriente. Bueno, muy bien. Loreo menciona algo muy interesante, la trayectoria. Bueno, resulta que en un alambre recto también funciona. Lo que pasa es que en un alambre recto, lo que siente un electrón respecto al campo magnético sería solamente localizado en una pequeña zona. En cambio, yo ya en un alambre enrollado, pues el efecto que va a experimentar casi todos los electrones va a ser similar. Es decir, eso es uno de los efectos que se conoce como bobina. Uno de los efectos de las bobinas es ese. Las bobinas es que un alambre que está estirado yo lo enrollo y entonces el efecto que va a sentir en cuanto al magnetismo va a estar igual distribuido por todo el alambre. Es decir, el efecto se va a sentir mucho más grande si la configuración del alambre es en forma de bobina que si estuviera estirado. Pero en realidad los dos experimentan lo mismo. Es decir, si yo coloco este imán en movimiento en un alambre recto, pues él también va a experimentar un flujo de corriente. Lo que pasa es que ese flujo va a ser muy débil. En cambio, en una bobina, el flujo va a ser mucho más fuerte. No sé si quedó clara la explicación. Sí, profe. Ok. Entonces por acá. Entonces aquí, ¿por qué se debe sacudir el instrumento? Aquí, por ejemplo, meten los imanes y empiezan a sacudir esto. ¿Qué pasa si... Eso es para que los imanes, como tienen que estar en constante movimiento para que Ujú. enciendan, para que la energía. Para que se produzca la corriente eléctrica? Muy bien. Entonces, si los imanes están quietos, recordemos que la electricidad funciona si los imanes están en movimiento. Es decir, la electricidad se genera a partir de magnetismo en movimiento. Si el imán está quieto, no funciona absolutamente nada. Este mismo principio es el que utilizan en las centrales hidroeléctricas. No sé si alguna vez os lo expliqué. La energía que nos llega a nuestras casas es producto precisamente de unos generadores construidos a partir de unas bobinas y unos imanes.
Resulta que la energía viene pues del agua que está en movimiento. Esa agua que está en movimiento llega a unas turbinas, son como una especie de hélices. Esas turbinas mueven unas bobinas. Recordemos que una bobina son unos alambres enrollados en forma de círculo. Entonces, en la medida que esto se mueve, se mueven estas bobinas. Esas bobinas a su vez están en presencia de un campo magnético. Es decir, hay unos imanes. Si alguna vez les da por investigar en internet, hay mucho material sobre que explica cómo funciona una bobina, un generador. Un generador es simplemente una bobina y alrededor hay varios imanes. Entonces, en la medida que la bobina se mueve, pues el movimiento alrededor de estos imanes genera una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es la que nos llega a nuestras casas. Así es como funciona entonces un generador en una represa eléctrica. Vamos por acá. Ok. Bueno. Entonces, vamos a hablar de la ley de Faraday. Todo lo que estamos mencionando aquí tiene que ver con la ley de Faraday. Pero esto aquí está mochito, voy a ponerlo por acá en otro lado. Alguien que nos colabore entonces con el texto para no ser yo el único que hable aquí. Yo puedo leer. Dale. La ley de Faraday está basada en los experimentos que hizo Michael Faraday en 1831, es decir, el movimiento relativo al introducir o extraer un imán cerca de un conductor en forma de bobina, espiras de alambre, causa o induce un voltaje, y mientras mayor sea el número de vueltas del alambre en la espira que se mueven en el campo magnético, el voltaje inducido es mayor. Esta propiedad se resume de la siguiente manera. El voltaje Phi, fuerza electromotriz inducido en una bobina, es directamente proporcional a la rapidez de cambio del flujo magnético por unidad de tiempo en una superficie cualquiera con el circuito como borde. Bueno. Eso en resumen, ¿qué significa? Este E significa el voltaje inducido, muy diferente al voltaje de una pila que nosotros lo representamos con una V. Este E siempre va a representar un voltaje que está siendo inducido por un imán, pero es lo mismo, es el mismo concepto, voltaje. Ese voltaje de qué va a depender del número de espiras, es decir, que entre más espiras tenga la bobina, por ejemplo, si es una bobina de 1000 espiras, excelente porque va a generar un voltaje más alto, y del flujo magnético. Esto significa cambio de flujo magnético. ¿Qué significa cambio de flujo magnético? ¿Qué tan rápido se está moviendo este imán? Por ejemplo, si yo muevo este imán muy lento, muy lento, muy lento, ¿el voltaje que se va a generar es grande o pequeño? Sería bajo, Pequeño. Sería pequeño, exacto. En cambio, si yo este imán lo muevo rapidísimo, el voltaje que se va a generar va a ser alto, alto. mayor. Por eso en los generadores eléctricos, del que hablaba ahorita en la represa, ese movimiento de esa agua, la caída de esa agua, hace que estos imanes se muevan con una velocidad grandísima. Por ejemplo, si el nivel del agua llegara a bajar, la velocidad con que cae el agua se disminuye y también a su vez la velocidad con que se están moviendo los imanes. ¿Eso qué implicaría? Por ejemplo, si en algún momento, vamos a suponer algo extremo, hay una sequía de 3 años y el embalse se reduce en un 70%, ¿qué implicaría en nuestras casas eso? Nos llega menor en Nos llega menos energía. Bueno, una de las consecuencias sería eso. De hecho, sería tan poquita la corriente que tendrían que haber apagones, porque no sería suficiente corriente para distribuir a todas las casas. Entonces, ese sería uno de los efectos. Bueno, ¿quién continúa aquí con la lectura? Pero si quiere le doy yo. Dale, Villegas. Vale. Donde E
es la FEM inducida, N es el número de vueltas de la bobina y, bueno, Del, triángulo, delta phi, eso es una letra griega, pero no te preocupes. ok, Es la y variación. TAFI es la variación del flujo magnético en un tiempo. El signo negativo, sí, el signo negativo se debe a que el voltaje inducido tiene un sentido tal que establece una corriente que se opone al cambio de flujo magnético. Listo, para ahí un momentico. Es decir que este flujo, perdón, este voltaje puede ser bien sea o positivo o negativo, dependiendo de cómo esté cambiando el flujo magnético. Supongamos que el norte de este imán va en sentido hacia la bobina, pues el campo eléctrico que va a experimentar o el voltaje que va a experimentar el aparato va a ser en sentido positivo si el norte va hacia allá. Si el norte va en salida, o sea, en vez de entrar el imán hacia la bobina va saliendo, pues el sentido de esto va a cambiar a sentido negativo. Es decir, dependiendo de cómo se mueva el imán, si es hacia adelante o hacia atrás, o si estamos hablando de un imán que está rotando, por aquí voy a poner, yo aquí tengo un elemento similar. Por ejemplo, aquí está un generador, un imán que está rotando. Observen que la corriente, si está por ejemplo en el sentido norte, mire que la corriente va por un sentido y en el sentido sur la corriente va por un sentido. No sé si lo notan. ¿Lo alcanzan a notar? Prueban y vienen. Exactamente, van y vienen. Eso se le llama corriente alterna. Por eso la corriente que nos llega a nosotros en los tomas corrientes se llama corriente alterna. Yo había explicado en unas clases anteriores qué significa corriente alterna más o menos. La corriente alterna es una corriente que va y viene, va y viene. ¿A qué se debe eso? Se debe a que el flujo está constantemente cambiando. Primero es un flujo que viene desde el polo norte del imán, eso generaría un voltaje positivo, y luego sería un flujo que viene desde el polo sur del imán, generaría un voltaje negativo. Entonces él va desde positivo hasta positivo, negativo, y se la pasa así, variando esa corriente. Entonces el sentido o el signo del voltaje va a depender de cómo se esté moviendo este polo norte o este polo sur del imán. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Seguro, sí quedó claro. O lo explico de otra manera, mire. Simplemente el sentido o dirección del voltaje, por decir si es positivo o si es negativo, va a depender del sentido del imán. Simplemente si el polo norte se está dirigiendo hacia la bobina, estamos hablando de un voltaje positivo. Si el polo sur se está dirigiendo a la bobina, estamos hablando de un voltaje negativo. Simplemente eso. O sea, dependiendo del polo del imán, pues va a ser la magnitud del voltaje, si es positiva o si es negativa. ¿Listo? Ah, sí, profe, ahora sí. ¿Ya le quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces a partir de esas observaciones puede concluirse que se establece una corriente en un circuito siempre que haya movimiento entre el imán y la espira. Si no hay movimiento, no se genera corriente. El cambio del número de líneas magnéticas que pasan por un circuito, una corriente en él, si el circuito está cerrado, pero en cambio se induce una fuerza electromotriz, esté o no el circuito cerrado. Es decir, para que esta condición suceda, el circuito debe estar cerrado. Si por algún momento se rompe aquí la espira, se llega a ver un cortocircuito o se corta, pues el campo magnético sigue variando, pero la corriente deja de fluir debido a que ya hubo un corto, o sea, ya no hay electrones por donde fluir. Entonces, la condición es que este circuito debe estar cerrado. Listo. Bueno, aquí entonces hay una gráfica explicando. Mire que aquí está el imán en sentido sur. Bueno, aquí lo ponen en sentido norte. Entonces, cuando va en sentido norte hacia la bobina, mire que marca positivo. ¿Sí ven aquí la agujita? Así el imán en sentido norte va hacia la bobina, positivo el voltaje. Y viceversa. Si el norte va saliendo, el voltaje sería en sentido negativo. Eso es lo que significa esa imagen.
Bueno, esto que habla sobre el flujo, yo se los voy a resumir. Simplemente el flujo magnético habla de la cantidad de magnetismo que hay en proporción al área de la bobina. Es decir, que si el área de la bobina es mucho más estrecha, pues ese flujo magnético que va a experimentar va a ser menor. Si es una bobina mucho más amplia, pues el flujo magnético que se va a experimentar va a ser mucho mayor. O sea que para generar un buen voltaje, el área de esta bobina tendría que ser que grande o pequeña. Grande para mayor voltaje. Eso, grande para mayor voltaje. De hecho, en los generadores eléctricos de las centrales eléctricas, estas bobinas son inmensas, son casi que el tamaño de una habitación esas bobinas. Bueno, vamos por aquí. ¿Qué se me hizo por acá? Bueno, el segundo experimento que se propone aquí en esta parte de la guía consiste en un alternador de corriente. ¿Qué es un alternador de corriente? O sea, este transistor lo que hace es generar una corriente alterna. ¿Qué es una corriente alterna? Una corriente que cambia de positivo y negativo varias veces en el tiempo. Recordemos que existen dos tipos de corriente. La directa, la que va en un solo sentido, que es cuando yo conecto un bombillo en una pila, pues la corriente solo tiene un sentido. Y la alterna es la corriente que está constantemente cambiando. ¿Sí recuerdan esa parte? La dirección del flujo de electrones constantemente cambia. Exactamente, o sea, la dirección está cambiando de un sentido de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, se la mantienen a todas las cambiando. Eso es una corriente alterna. Entonces, con este transistor lo que hacen es eso, convertir una corriente directa en una corriente alterna. Entonces, proponen este siguiente montaje, es hacer dos bobinas y en una de esas bobinas van a conectar la pila con el transistor mediante la construcción de un circuito. Entonces lo vamos a ver aquí. Aquí ya está elaborado el experimento. Vamos a ponerle cuidado. En este video aprenderemos a hacer un sistema muy simple para transmitir energía de forma inalámbrica. Estas son las partes que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Lo primero que necesitamos hacer es la bobina emisora. Para ello vamos a necesitar un objeto redondo como una botella que tenga un diámetro de unos 4 centímetros aproximadamente. Y vamos a tomar el alambre magneto y vamos a darle 12 vueltas a la botella. Entre más vueltas mejor. Una vez que damos las 12 vueltas, vamos a tomar el alambre y dejamos un extremo para formar una derivación central. Y después vamos a dar otras 12 vueltas. Y vamos a cortar de manera que vamos a tener 3 extremos donde comenzamos la derivación central y el final del embobinado. Aquí tenemos la bobina terminada. Hemos puesto un poco de cinta aislante para evitar que se desenrolle. Y recordemos que el alambre magneto tiene una capa de esmalte. Entonces vamos a tomar un pedazo de lija y vamos a quitar el esmalte de los extremos para poder realizar las soldaduras. Ese alambre, a propósito, no sé si lo conocen, es el alambre que se utiliza para hacer bobinas. Es un alambre que tiene una pequeña capa de esmalte. Entonces, así como lo ven, no es el cobre pelado puro, no, es un esmalte. Entonces hay que pelarlo aquí en las puntas para poder conectarlo. La bobina receptora se realiza de la misma forma que la primera, únicamente que no tiene derivación central. Son simplemente 24 vueltas de alambre magneto y en los extremos vamos a conectar un LED. Aquí vemos cómo vamos a conectar la bobina emisora. Esta es la bobina, tenemos los dos extremos y la derivación central. Vamos a usar un transistor 2N222, tiene emisor, base y colector. Los extremos de la bobina se conectan a la base y al colector. El emisor se conecta al negativo de la batería
y la derivación central se conecta al positivo. Aquí no hay conexión. Muy bien, ya estamos listos para probar el sistema. Tenemos todo conectado. Una batería AA de 1.5 voltios. Aquí podemos ver las conexiones como se mostraron en el diagrama anterior. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a conectar y probemos. Bueno, la pregunta es ¿por qué funciona? ¿Por qué la bobina que tiene el bombillito se prende sin estar conectada a nada? Magnetismo. ¿Quién produce el magnetismo? Lo que él tiene debajo de esa lona. Ujú. ¿Qué se produce en esa otra bobina? Pues en esa bobina se produce un campo magnético. ¿Y por qué se produce el campo magnético? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? ¿Qué tipo de corriente está experimentando la bobina de abajo? Una alterna. Sí. Ajá. Como está pues experimentando una corriente alterna que siempre está Ujú. cambiando. Sí. Esa corriente genera un magnetismo y se la Ajá. transmite a la que está arriba. Entonces eso provoca que sin necesidad de estar conectada a Ujú. una corriente cualquiera, ya sea alterna o directa, se encienda. Exacto. Esa es la ley de Faraday. Esa es inducción magnética a través de electricidad. Es decir, lo mismo que vemos aquí. Si yo tengo una bobina, vamos a ver si de pronto está por acá. Bueno, este es el electroimán. Recuerda que si yo conecto una bobina a una pila, se genera también un campo magnético. Pero en el caso, aquí está. En el caso que estamos viendo ahí, es una corriente alterna. Por ejemplo, aquí es una corriente directa. Si es una corriente directa, ¿qué pasa con el bombillo? Aquí la corriente es directa. ¿Qué pasa con el bombillo? ¿Se prendió o no se prendió? ¿Hay flujo de corriente? No, pues no la hay. No la hay, pero si la corriente es alterna, ¿sí ven? Cuando yo lo empiezo a mover, si la corriente es alterna, ahí sí empieza a haber un flujo de corriente. Entonces lo que están haciendo con el transistor es que esto no gire en un solo sentido, sino que gire, sino que vaya y venga en los dos sentidos. Sino que aquí no tengo pues, una simulación. Ah, sí, por acá la tengo, corriente alterna. Aquí ya es una corriente alterna. Entonces mire que con la corriente alterna, el bombillito ya intenta prenderse. Vamos a hacerlo un poquito más fuerte. Entonces miren, en la medida que la corriente va cambiando, se va induciendo un campo que va cambiando y ese campo magnético que está cambiando hace que prenda el bombillito. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Chicos, quedó claro entonces el concepto. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo producir corriente a través de otra corriente alterna. Esta corriente alterna como es como si estuviera un imán ahí moviéndose. O sea, la corriente alterna es como si estuviera un imán ahí moviéndose. Pues ese imán ahí moviéndose pues va a generar una corriente eléctrica en este bombillito. Entonces a eso se le llama doble inducción o inducción magnética generada por bobinas. En este caso aquí vemos que el bombillito se prende debido a la inducción magnética que hay en esta bobina de acá. Este transistor funciona como un alternador. ¿Qué significa alternador? Alternador es que coge la corriente de la pila y la empieza a alternar de sentido positivo y negativo y lo va cambiando para que el campo magnético que se genere aquí sea un campo magnético que está cambiando, o sea, como si fuera un imán que se está moviendo. ¿Listo? Ese es entonces aquí el experimento que les estaban proponiendo en esta parte de la guía. Bueno chicos, entonces el día de hoy no voy a dejar
ninguna tarea respecto a esta parte. Recordemos que la tareita que dejé el lunes, sí fue el lunes, con respecto a lo de las fuerzas gravitacionales y eléctricas. Es la única tareita de esta semana. ¿Listo, chicos? Ok, profe, gracias. Bueno. Feliz día para todos. Igualmente, Gracias, profe. hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor, gracias.